Platón regresa a la caverna. Un espacio cultural alternativo de análisis crítico del mundo de las ideas y el pensamiento. Atrévase a huir del ojo igualitario del matriz bien pensante y visite con nosotros a los últimos amigos de Platón, los refugiados en la Academia de la Caverna. Presenta y dirige Domingo González. Muy buenas noches, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Bienvenidos una vez más a Platón regresa a la caverna. Este es nuestro tercer programa y tenemos que agradecer a todos nuestros oyentes la buena acogida, la recepción de los últimos programas. Queremos recordar a este respecto que tenemos, además de un correo electrónico, platonregresalacaverna@gmail.com, una página en Facebook, donde también pueden realizar y proponer todas las reflexiones y comentarios que estimen oportunos. El tema de hoy, lo lanzamos ya desde un principio, es el marxismo. Vamos a hablar del marxismo con tres ilustres contertulios que paso ya a presentar sin más dilación. El primero de ellos es Pío Moa, es un autor que no necesita presentación, un historiador que ha renovado la historiografía reciente sobre la historia de España del siglo XX, especialmente de la Guerra Civil, es además escritor y ha publicado recientemente, vamos a hacer solamente referencia a estas últimas obras, dos obras de relevancia: La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España, en Ediciones Encuentro, y Los mitos del franquismo. Don Pío Moa, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación de Platón regresa a la caverna. Buenas noches. También tenemos con nosotros a Juan Bautista Fuentes, es catedrático de filosofía, autor de un libro de referencia sobre el psicoanálisis, La impostura freudiana, donde se toca de hecho el tema de la filosofía de la historia marxista, seguramente alguna referencia hará al tema Juan Bautista Fuentes, y que ya ha visitado en una ocasión, sin ir más lejos, el último programa de Platón regresa a la caverna, dedicado a la obra de Nicolás Gómez Dávila, ha visitado ya la caverna. Querido Juan, buenas noches, gracias una vez más por aceptar la invitación de este programa. Buenas noches y otra vez gracias. También tenemos con nosotros a Alejandro Rodríguez de la Peña, es profesor universitario, historiador, medievalista, autor de una obra de referencia también sobre los reyes sabios, publicado en la editorial Actas, y que también ha participado en algunos programas de esta casa y de Platón regresa a la caverna. Querido Alejandro, buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Platón regresa a la caverna. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bien, pues como el tiempo es poco, aunque es 1 hora y media, vamos a lanzarnos directamente al tema. El tema de hoy es el marxismo y queríamos dividirlo en dos partes, porque todas las personas que hoy nos acompañan han pasado en algún u otro momento de su vida, más o menos tiempo, por el marxismo. Yo la primera pregunta que lanzaré, se la lanzaré directamente a Pío Moa, es muy sencillamente, ¿cómo entró en el marxismo? Y, bueno, pues cuál fue la trayectoria o el itinerario intelectual que desembocó en la posible salida, y después comentaremos también con el resto de contertulios las mismas cuestiones. Tengo aquí algunos artículos publicados por Pío Moa. De hecho, voy a comentar también un libro que, no por menos conocido, es menos importante y que en su día recogió lo que se pueden llamar las memorias de su paso por las organizaciones revolucionarias marxistas. El título del libro es De un tiempo y de un país, la izquierda violenta, 1968-1978, también en Ediciones Encuentro. Yo no sé, Pío Moa, si este libro todavía está disponible, porque debo decir que he leído, no todo, pero porque usted ha publicado mucho, pero muchas de las cosas que ha publicado, y este es uno de los libros que más me ha interesado y que más me ha impactado. De un tiempo y de un país. Le lanzo la pregunta, ¿cómo entró? Esto se cuenta, por supuesto, con cierto detalle en el libro. Recomendamos encarecidamente a nuestros oyentes su lectura, pero en síntesis, en resumen, ¿cómo entró en el marxismo? ¿Cuál era el ambiente intelectual de aquella época y qué balance hace de su paso por el marxismo? Bueno, en aquella época el marxismo tenía un gran atractivo y realmente lo seguiría teniendo si no hubiera fracasado en la práctica. En fin, decía más que las cuestiones que no tienen solución se solucionan por el criterio de la práctica. La práctica ha hundido al marxismo totalmente. Aunque sigue teniendo ese atractivo. La prueba es que tenemos un resurgir ahora en partidos como Podemos y demás. Bueno, entonces en los medios universitarios, tanto españoles como de fuera, franceses, luseños, ingleses, etcétera, el marxismo estaba muy de moda. ¿Por qué? Pues porque parece dar respuesta a todas las cuestiones que uno se pueda plantear, ¿no?
Y por mi parte, yo empecé a sentirme, por así decir, anticapitalista, trabajando en una fábrica en el norte de Inglaterra, una fábrica de azúcar, ¿no? Y lo he contado también en alguna ocasión. Y después, pues por unas cosas y otras, pues empecé a leer, entré en la universidad, entré en la Escuela Oficial de Periodismo, y allí pues había un pequeño núcleo de marxistas. Yo me hice delegado, empecé a agitar allí, organizamos una huelga que creo que fue la primera de la escuela. Estaban de directores, estaba Emilio Romero, y de subdirector el amigo Ansón, que dice Ansón que era un gran antifranquista y que le tenía miedo el régimen. Por eso le nombraba para dirigir a los periodistas, ¿no? Bueno, el caso es que entré allí, entré en el Partido Comunista. El Partido Comunista llegó a parecerme revisionista, que era como se les llamaba entonces, el Partido de Carrillo. Y en parte todo, en la vida hay muchas casualidades, y fue el caso que yo pude entrar en un piso compartido con una pareja que venía de Francia y que estaba organizando mejor la organización de marxistas-leninistas españoles, que se había fundado durante el Mayo francés del 68. Y por esas casualidades que no, o sea, podían haber tenido jamás contacto con ellos, porque eran tres tíos o cuatro tíos aquí en Madrid, no eran más entonces. O sea que era muy difícil que eso, bueno, pero se dio. Y empezamos a discutir y tal, y al final pues terminé uniéndome a ellos. Y esto dio lugar, el objetivo de esta organización era reconstruir el Partido Comunista, porque se consideraba que el de Carrillo había degenerado, se había vuelto burgués, social, fascista, etcétera, etcétera. Y bien, pues a mí me parecía muy lógico lo que decía Lenin de los revisionistas. Una vez aceptas las bases, pues luego las consecuencias caen un poco de su peso, ¿no? Y bueno, todo eso lo explico ahí. Y a partir de ahí hubo una serie de purgas, y como suele haber siempre en estos partidos, y finalmente se llegó a la conclusión de que ya estaba el partido, que se llamó Partido Comunista de España Reconstituido, PCR. Y del PCR salió el Grapo. El Grapo como brazo armado, aunque teóricamente era una organización de masas, pero las masas no pasaban de 16. Ahora bien, 16 personas bien organizadas pueden hacer, bueno, lo que hicieron, que fue increíble. Hay un artículo que tiene usted publicado, que además el título es muy explícito, ¿Cómo me hice marxista? Sí. Hay algunas referencias sobre su paso por... ¿Fue Irlanda, no? ¿Irlanda o Inglaterra, cuando era joven, etcétera? Pero hay una frase que me ha llamado la atención, y es cuando dice usted, y cito: a veces me he preguntado por qué me resultó tan largo y laborioso abandonar aquellas ideas, a pesar de muchas evidencias, y creo que se debió a esa combinación de experiencia práctica y fascinación intelectual. La mayoría de los estudiantes que por entonces optaban por el marxismo lo hacían solo por esa fascinación, a veces teñida de esnobismo o de ambiciones de poder. El marxismo daba una explicación a todo. ¿En qué medida esa fascinación intelectual de una cosmovisión tan completa y omniabarcante podía influir en aquella época? Una época que hay que apuntarlo, estaba también muy condicionada por el clima del antifranquismo, de las modas también, que se podría decir, que después se abandonaron, como usted también recoge en otros artículos, ¿no? Poco después del final del franquismo, ya se pasaron a otras modas. Pero ¿hasta qué punto, vamos a decir, la fascinación intelectual ejerció una influencia en la generación a la que usted pertenecía? Bueno, hay que decir que es exagerado hablar de la generación, porque la gran mayoría de los estudiantes ni era antifranquista ni era comunista, ¿no? Pero quienes hacen las cosas siempre son minorías, y la minoría comunista era muy activa y no tenía oposición real, ¿no? Entonces, además, como tenía esa cosmovisión, pues siempre podía imponerse por ejemplo, a los fachas, vamos a llamar así, ¿no? O sea, la oposición, entonces, que era muy pequeña también, ¿no? La gran mayoría no era ni una cosa ni la otra, ¿eh? Era más bien franquista, como era la sociedad en conjunto, pero un franquismo muy pasivo y con pocas ideas. Lo que se llamó el franquismo sociológico después. Sí, algo así. Y
Pero nosotros teníamos nosotros teníamos la ventaja de tener, ya digo, una cosmovisión, una doctrina, una serie de ideas, y eso nos daba una gran ventaja sobre todos los demás. Y luego, como contra el franquismo, lo único que hubo fueron los comunistas y luego terroristas, pues y el antifranquismo era para muchos la panacea, vamos a decir. O sea, cuando llega la transición se hace una confusión tremenda entre antifranquismo y democracia. El antifranquismo nunca fue democrático y sigue sin serlo. Ahora hay más antifranquistas que nunca y son tan poco democráticos como antes, ¿no? Entonces, pues, a mí me costó por eso. O sea, había muchas cosas que uno veía, por ejemplo, el muro de Berlín era una cosa clarísima, ¿no? Pero, sin embargo, siempre encuentra la justificación. Por otra parte, hay otra cuestión. ¿Cómo salí? Pues el marxismo, o sea, los crímenes o los errores siempre se pueden justificar pensando que es una experiencia nueva en la historia, que va a abrir un camino enorme, ¿no? Entonces es lógico que se cometan errores. Ahora, cuando llegas a la conclusión de que los errores están en la base misma de la doctrina, o sea, yo estuve estudiando, entre otras cosas, la teoría del descenso de la tasa de ganancia. Luego lo comentaremos porque sí, eso puede ser el detonante de su salida al marxismo, por lo menos sí, el detonante teórico, ¿verdad? Sí, el estudio económico sí, de la insuficiencia sí, de la teoría marxista. Sí, había una inquietud y un descontento por mi parte, pero claro, al llegar ahí ya dije, hostia, es que esto no puede dar más que errores. No puede ser de otra manera. Uh-huh. Bueno, luego hablaremos en una segunda ronda de la cuestión concreta de la salida del marxismo de cada uno de los contertulios. Voy a darle la palabra ya a Juan Bautista Fuentes, porque hay un elemento común entre las dos biografías de ustedes, y es que más o menos pertenecen a la misma generación, y el paso por el marxismo, en tu caso, Juan, duró mucho más tiempo, hay que decirlo, sí, porque ahora lo explicarás, tu salida del marxismo se debe a una polémica con un libro de Gustavo Bueno, pero te quería preguntar antes la cuestión de tu entrada en el marxismo, ¿no? ¿En qué medida hay una influencia teórica, ambiental, sociológica? ¿Qué es lo que te fascinó intelectualmente del marxismo para que te comprometieras, y en qué organizaciones, si es que también las puedes citar? Sí, claro. Bueno, pues no sé, varias distinciones. Una, lo que es la militancia. Yo la militancia en partidos comunistas solamente la mantuve durante el tiempo en que estuve en la universidad, que fue también una época muy, muy característica. Yo entré, creo recordar que en el 71-72, y acabé la carrera en el 77-78. 2 o 3 años antes de la muerte de Franco y 2 o 3 después. Y efectivamente ese era el momento al que antes se ha referido Pío Moa, pues de mucha efervescencia entre los grupos marxistas. Yo es secundario, porque me importa más explicar, digamos, la fascinación que ejerció sobre mí la idea de militar en el marxismo comunista, que los partidos en los que estuve. Bueno, pues estuve en casi todos, ¿no? En primero de carrera me acuerdo que fui simpatizante de Bandera Roja, que era una secesión, creo recordar, del Partido Comunista en Cataluña, que habían tomado una orientación muy intelectualista, basado en Althusser y más bien maoísta. Luego pasé al partido que entonces se llamaba Partido Comunista Internacionalista, en el momento de cambiar al Partido del Trabajo, que era ya una organización más de estos que se autodefinían como marxistas, leninistas, estalinistas, pensamiento Mao Zedong, todo bien puesto, una cosa detrás de otra, entre comillas, dejando bien clarito, bien cerrado el bloque. Y era en sus juventudes era joven Guardia Roja, y luego por razones que luego puedo apuntar, porque aquello me parecía una cosa demasiado brutalmente cerrada, demasiado dogmática, pues me pareció, como a tantos, ver en el trotskismo, pues eso, una salida que te permitía seguir siendo tan revolucionario y tan anticapitalista como tú querías ser, pero no tan brutal como ya empezabas a experimentar, que eran por su forma misma de convivir, las células, los partidos marxistas, stalinistas, maoístas. Entonces, bueno, durante una temporada también estuve en la LCR y la Liga Comunista Revolucionaria, efectivamente, que era trotskista, y al final lo dejé, quiero decir, y justo al acabar la carrera lo dejé. Pero esto lo considero secundario, porque no hice nada más que pues lo que hacíamos entonces en la Facultad de Filosofía, que es pues generar la mayor cantidad de algarabías y de malestar posible a todo lo que fuera, en fin, a todas las instituciones que tuviéramos por delante, ¿no? Pero a mí como
persona que he hecho filosofía y que luego me he dedicado toda la vida a la filosofía, me interesa más subrayar este otro aspecto, que por cierto coincide mucho con lo que ha dicho Pío Moa. Vamos a ver, yo fui un marxista muy hegeliano, y lo he sido siempre, mientras he sido marxista. Y entonces a mí Hegel me envolvió. Durante mucho tiempo yo fui una persona envuelta intelectualmente por Hegel. Claro, antes lo ha dicho Moa, lo explica todo. Claro, el idealismo real absoluto de Hegel es una obra maestra desde el punto de vista de la pretensión de explicarlo todo y además aparentemente del mejor modo posible. Ahora retrospectivamente puedo considerarlo como un inmenso espejismo, una inmensa tautología. Yo creo que el hegelianismo ha hecho un daño irreparable a la historia de la humanidad, así, y con él, y por cierto, y todo el idealismo alemán. Pero claro, por decirlo muy rápidamente, ¿qué era el hegelianismo? Pues nada más y nada menos que la realización de la totalidad de lo real a través del proceso de sus contradicciones. Lo incorporaba todo. Incorporaba el motivo romántico, es decir, la revuelta negativa contra el racionalismo abstracto del idealismo kantiano, bajo la forma de la negación, la contradicción, pero a la vez para reabsorberla otra vez y para acabar cancelando todas las contradicciones en una totalidad última y definitiva donde se produciría la realización plena del mundo y del hombre, por decirlo así, en cuanto que portador de esa realización. Claro, aquello te generaba una especie de experiencia que yo me atrevería a llamar mística o pseudomística, si queremos decirlo con más rigor, en el sentido de que te considerabas portador de un proceso racionalmente necesario con el cual tú colaborabas y por tanto estabas profundamente orgulloso de ti mismo. Era una especie de narcisismo muy profundo, que era sentirte identificado como individuo con la totalidad en curso, la utilidad en proceso. Es algo así como sentirte en plenitud del paso de la potencia al acto, ¿verdad? Es decir, estar realizando la realidad definitiva gracias a tu colaboración en ella. Claro, y esto era fascinante. Yo recuerdo mi lectura de la fenomenología del espíritu como algo casi místico. Bien. Claro, encima en clave marxista. Es decir, se supone que Marx le había dado la vuelta a Hegel. Es decir, Marx, que yo creo que fue un marxista, el formato, la armadura de la filosofía de Marx sigue siendo Hegel, también cuando hace la crítica de Hegel, pero claro, ya la crítica nos fascinaba todavía más, porque mientras que Hegel se nos podía presentar como especulativo, y sin embargo Marx se presentaba como práctico real. Porque ahora efectivamente eran la dialéctica entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, por decirlo así, el fundamento material lo llamábamos, en virtud del cual efectivamente se produciría la realización de esa humanidad hegeliana. Y entonces, claro, el portador de esa dialéctica era la clase trabajadora. Si a esto añadimos que en mi caso, que ya que también Pío Moa ha hecho alguna referencia personal, pues yo provengo de una clase socioeconómica muy humilde, trabajadora, y estudiaba con beca, pues de alguna manera esto es muy serio, porque claro, me sentía como portador, igual que algunos, del pueblo elegido, de la clase elegida. O sea, en mi caso era muy importante el no ser burgués desde el punto de vista socioeconómico, sino proletario, porque me sentía arraigado, pero casi por la sangre, en la clase que portaba como una especie de parte total el proceso mismo de la totalidad de la humanidad. Entonces, bueno, aquello era, yo me sentía en las nubes, militando en la revolución comunista. Luego está muy bien como introducción a esa entrada en el marxismo. Luego te preguntaré, Juan, el tema de la salida. Ahora quiero darle la palabra a Alejandro Rodríguez de la Peña, que pertenece a otra generación distinta a la vuestra, mucho más cercana a la mía, y que también tuvo un paso, Alejandro lo confirmará o lo desmentirá, mucho más breve por el marxismo, pero seguramente también un paso que dejó cierta huella. Alejandro, cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia, cómo entras en el marxismo, es el mundo de la universidad, una universidad, todo hay que decirlo, que todavía sigue a día de hoy muy impregnada, ¿no?, por el aire, por la atmósfera del método de análisis marxista. ¿En qué medida eso ejerció también una influencia en tu trayectoria? En efecto, mi paso es mucho más breve y es otra generación, claro. Yo lo que viví fue otro ambiente universitario, cosas que han dicho ellos, he visto paralelos, pero voy a subrayar las diferencias para aportar algo diferente que complemente de alguna forma lo que ellos han dicho.
En mi época, claro, yo estoy hablando ya del año 88-89, cuando yo llego a la universidad, yo conozco el marxismo en su versión trotskista en el bachillerato, y llego a la universidad, a lo que es Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. Caída del muro de Berlín. Caída del muro de Berlín. Importante. En un momento en que el estalinismo, el marxismo-leninismo vinculado a la Unión Soviética estaba muy desprestigiado ya entre los jóvenes. Y lo que tenía cierto mercado, cierto predicamento, era una especie de marxismo rebelde, victimario, a lo Che Guevara o Trotsky, presentados, por supuesto, de forma falsa, como víctimas, como rebeldes románticos. Entonces aunaba el romanticismo de un marxismo, podemos decir, no contaminado. Nosotros sabemos, y ahora sí sé que sí, pero en ese momento pensaba que no contaminado por los crímenes de Stalin o de Lenin. Y por otro lado estaba el tema de, como tú has dicho muy bien, de que la universidad todavía, la mayor parte del profesorado, en historia, lo que yo estudié, asumía un método marxista. Luego lo que te enseñaban en clase, en el bachillerato en la universidad era marxismo, más o menos suavizado, más o menos revisionista, pero era marxismo. Por otro lado, seguía estando bien visto en los ambientes de estudiantes ser marxista. Yo en los ambientes que me movía, que tenían algo de posmodernos, posmayo 68, en el sentido ético, moral, de forma de vida, sexo libre, ese tipo de cuestiones, yo despreciaba eso. Dos cosas que me han quedado en mi época marxista es el desprecio por el relativismo, que sigo manteniendo, y ese relativismo post-mayo 68 me daba cierto asco. Y también me daba cierto asco el desprecio por el destino de los humildes. Yo vengo de clase media, mi ambiente era clase media burguesa, era un burgués típico, con mala conciencia, un pequeño burgués, según se mire, y el ambiente mío era otro, LCR, yo no milité, pero éramos una especie de adoctrinados por profesores y becarios de investigación LCR, o éramos círculos externos de los restos del trotskismo, y éramos gente que sabíamos que nos estaban dando un método dialéctico que te hacía vencer en los debates, te hacía sentirte parte de algo importante, de la salvación de los oprimidos, luego ya no te sentías el típico adolescente frívolo que se emborrachaba por las noches, sino eras parte de algo que era una causa. Y además estaba el tema de mirar a los demás como conocedor, y esto lo hemos hablado alguna vez, de un conocimiento esotérico. Porque, claro, el vocabulario marxista y el método dialéctico te da una ventaja una vez que el otro, el interlocutor, que eran casi todos, acepta el materialismo histórico y los presupuestos filosóficos del materialismo histórico, como aceptaban casi todos. Pues claro, yo tenía un nivel superior, porque claro, yo conocía el vocabulario, había conocido las obras, porque estaba guiado por estos gurús trotskistas. Entonces yo notaba que sabía más que los demás y que además aplicaba un método que, aceptada esos presupuestos filosóficos, me daba una ventaja intelectual y me hacía sentirme parte de una causa. Todo eso unido te lleva a quedarte deslumbrado y a pensar que de verdad estás en algo que te hace distinto a los demás, que te hace mejor moralmente. La superioridad ética del marxista, uno la vive ahí. Y éramos muy pocos, ha dicho Pierre, eran 18, nosotros en la Universidad Autónoma éramos 20. Pero como también ha dicho... Bueno, Juan, 18 en el conjunto del partido éramos bastante más. Eran más, claro. Bueno, nosotros éramos Sí. muy pocos en la universidad. Pero es verdad que influyes mucho, porque estás muy comprometido, muy bien organizado, y al final te hace sentir mucho siendo muy pocos. Y eso también te da una cierta sensación de que lo que haces da fruto, de que avanzas, de que... En fin, ya hablaremos de por qué vi que todo eso era un espejismo, pero en principio esas eran las razones que me llevaron al marxismo. Muy bien, bueno, si os parece, vamos a hacer un alto en el camino, aprovechando que cada uno de los aquí presentes ya ha expuesto, sumariamente, por supuesto, las razones sociológicas, personales, biográficas, incluso existenciales, a las que apuntaba Alejandro, de su ingreso en el marxismo. Y después de esta breve pausa publicitaria, regresamos aquí a Platón regresa a la caverna. Regresamos aquí en Cadena Ibérica. En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted en su propio hogar, realizando todas aquellas tareas que la edad o la incapacidad no le permiten llevar a cabo como antes, acompañándole en distintas gestiones que tenga que realizar, ayudándole a tener una vida más cómoda. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en www.sancamilo.info y a través del teléfono 902 99 22 11. 902 99 22 11. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
¿Necesita financiación? Servitaxi puede tener la solución a sus problemas de tesorería aportando tan solo su nómina o pensión. Particulares, autónomos, empresas o pensionistas, dinero rápido y financiación hasta en 7 años, pagando a su manera y de la forma más cómoda. Pida más información llamando al 633 33 54 64, 633 33 54 64 o al 91 345 12 46. Servitaxi y aparque las deudas. Apostar por tu equipo añade un plus de interés al partido de la semana y lo sabes. Desde nuestra página puedes hacerlo de manera sencilla y con todos los ases en tu manga. Solo tienes que entrar en nuestro comparador de apuestas deportivas, BetCompara, y selecciona el partido que te interesa. Tendrás al alcance de la mano todas las casas de apuestas españolas con los mejores ratios y porcentajes de ganancias. Fácil, sencillo, rápido, entras, seleccionas, te registras y a sufrir con el marcador. BetCompara, el comparador de los que saben de apostar. Recuerda que apostar no es un juego de niños. Hazlo con responsabilidad y ten en cuenta que el que juega por necesidad pierde por obligación, pajarito. Muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Aquí seguimos en Platón Regresa a la Caverna, hablando de marxismo y en muy buena compañía, con 3 ilustres post-marxistas. De hecho, luego comentaremos un escolio muy interesante de Nicolás Gómez Dávila, que dice algo así como que el premarxista es infantil, el marxista es adolescente, es burdo, solamente el post-marxista es adulto. Y yo le quiero preguntar a Pío Moa, que antes ha expuesto las razones de su ingreso en el marxismo, las razones de su abandono y, por tanto, según Nicolás Gómez Dávila, el paso a la edad adulta. No me resisto a comentar, incluso a citar un texto de Pío Moa que está publicado y que, con su permiso, paso a leer, que de alguna forma recoge su experiencia personal, biográfica, incluso existencial, del abandono del marxismo. Dice Pío Moa en este artículo, que por cierto se titula ¿Cómo dejé a Marx?, que está en 2 partes, dice esto, y cito: llegar a aquella conclusión, se refiere al abandono de las tesis marxistas, sobre el marxismo me produjo un sentimiento, mezcla de liberación y melancolía. Nuestras sospechas, a cada paso más perturbadoras durante el periodo de contracorriente, se confirmaban, pero la lentitud de aquella evolución hizo poco traumático el descubrimiento y nos permitió reorientarnos con más libertad. La posterior caída del muro de Berlín, aun si inesperable, no me dejó perplejo o pesaroso o angustiado, como a tantos sofistas de izquierda en España y fuera. De paso, sigue diciendo Pío Moa, debía preguntarme sobre el sentido de tantos años de esfuerzo por una causa de pesadilla, mucho peor en sus objetivos que en sus métodos, con ser estos brutales. Pregunta sin respuesta. Hace meses, en una pequeña fiesta o chuntanza, organizada por mi paisano Pepín Calaza, canté con mi voz, reconozco que mala, pero la voluntad es lo que cuenta, según me han contado, un par de estrofas del himno ruso de la Gran Guerra Patria. Yo no voy a citar ese... ¿Cómo era el...? Bien. La Guerra Sagrada. Bien. La Guerra Sagrada. No sé ruso, pero bueno, sé 4 cosillas. La Guerra Sagrada tan inspirador. Y Pepín, que era su amigo, ¿no?, me dijo con sarcasmo: ¿para qué sirvió toda aquella lucha? Para que los rusos anden de pobretones por Europa y aguantando a las mafias en su país. Sí, pero ¿para qué sirve cualquier cosa que hagamos?, contestó Pío Moa. Dentro de unos años estaremos todos calvos de verdad. Y termina usted con esta conclusión: uno debe reconocer el error, pero aún así la perspectiva general de la vida se le escapa, al menos tal es mi caso. A mí me recuerda mucho esta experiencia, que es, me parece, no me atrevo a decir íntima, pero sí, desde luego, muy personal, a algo que en su día ya contó el célebre historiador ya fallecido François Furet, que también tiene un libro muy interesante sobre su paso por el marxismo, el pasado de una ilusión, de los errores en política. Y él dice que, al fin y al cabo, equivocarse en política es lo natural, es lo normal. Pero no tenía la conciencia tan tranquila en relación con los errores que hubiera podido cometer esa militancia con respecto a determinadas personas, y eso sí se lo reprochaba. Don Pío Moa, cuéntenos algo más sobre esta anécdota que me parece tan reveladora de su abandono del marxismo y este estado de mezcla, dice, de liberación y melancolía. Bueno, llega un momento en que uno percibe que lo peor del marxismo no son los métodos, aunque lleven consigo destrucciones y matanzas, porque en principio eso se podía justificar. Lo peor es el objetivo, porque el objetivo es crear una sociedad absolutamente tiránica. Exacto. O sea, como nunca ha existido realmente, ¿no? Y
Y claro, eso verdaderamente, el llegar a esa conclusión, libera. Pero al mismo tiempo uno ve que, por una parte, ha perdido una causa y se encuentra un poco perdido en la situación normal de la vida. Siente cierto desprecio por la trivialidad que envuelve a toda la sociedad, ¿no? Y eso, y claro, y se pregunta también realmente de qué valió todo ese esfuerzo, como decía Calaza, ¿no? Pues, ¿de qué valió? Imposible saberlo, ¿eh? Pues no valió de nada, según lo veamos. Pero bueno, ahora mismo tenemos a otros marxistas de Chichainao. Bueno, el marxismo español siempre fue de Chichainao, o sea, no ha dado lugar a un solo teórico de ninguna calidad. Ha sido un marxismo de agitación y propaganda, no más. Pero bueno, sea como fuere, la idea de perder una causa, pues siempre deja cierta melancolía, porque uno ya no se atreve a buscar otra causa, porque se da cuenta de que es demasiado fácil equivocarse. En su caso, además, no estoy desvelando nada nuevo, el coste personal fue mucho, teniendo en cuenta que usted pasó durante muchos años por organizaciones clandestinas, ilegales, y que eso, evidentemente, afectó a su vida durante bastante tiempo. Bueno, a mí eso no me preocupaba. A mí me decía, claro, tienes que haber pasado muy mal. Pues no, luchando yo lo pasaba bien, en cierto modo. O sea, la idea de ser unos pocos luchando contra un poder inmenso y tal, y que no podía con nosotros, eso no dejaba de ser satisfactorio, ¿no? Y que le podíamos hacer daño, y lo estábamos haciendo porque creíamos que era justo, claro. Y pues eso, nunca me preocupó la idea de estar perseguido o clandestino, ¿no? Ahora, tuve la suerte de que me echaran de aquel grupo, y me echaron pues por una de esas típicas peleas por el poder, cosa que yo no estaba metido en ella, pero me echaron. Que usted relata en el libro de Un tiempo y de un país, que son muy jugosos, muy interesantes, claro. Casi como una novela. Bueno, y llegado el momento, pues como seguía con las mismas ideas, pues estuve 2 años o más, no me acuerdo bien, sacando una revista que se llama Contracorriente, tirada a una multicopista, claro, y en ella pues analizamos una serie de cosas, desde la teoría de los 3 mundos que defendían los chinos por entonces hasta qué sé yo, una serie de cosas. Y entre ellas lo que ya mencioné, la teoría del descenso de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque el marxismo se presenta como una ciencia, no se presenta como una filosofía sin más, como una de tantas, no, es una ciencia, ¿eh? Lo que dice va a misa, por decirlo de alguna manera, y la base de esa ciencia está en la interpretación económica de la historia. Entonces, Marx era un científico en muchos sentidos. Él tiene una teoría, una explicación de la historia y de la sociedad, y trata de ponerla a prueba analizando el capitalismo de su época. Y lo analiza en El Capital y en otros libros. Y claro, uno se mete con El Capital, esa teoría en concreto, que es la que determina que el capitalismo, por sus propias contradicciones internas, vaya al fracaso, ¿eh? O sea, que el capitalismo no va a caer por una cosa meramente sentimental o moral, que esto es muy malo, hay que acabar con él, sino que por su propia dinámica tiene que ir al derrumbe. Entonces, al examinar esa teoría, que es básica, ¿no?, precisamente porque le da un carácter científico, pues me di cuenta, bueno, es que esto es una tautología, esto es una cosa que no puede ser así, no funciona. Y claro, ya se me cayó el aspecto científico de la cosa. Y ya cuando se cae eso y estás viendo los constantes errores, crímenes y tal, dices, bueno, aquí ya no hay justificación posible. Esto es una cosa que, por cierto, el propio Marx, por lo que parece, ya percibió al final de sus días. Es una cosa que le he escuchado a Dalmacio Negro, que ya en los últimos escritos Marx se daba cuenta de que los salarios no iban a la baja. Recuerda mucho al Escolio de Gómez Dávila cuando dice aquello de Marx fue el único marxista al que el marxismo no abobó, ¿no? Y bueno, creo que Marx, en la medida en que quiso ser, ¿no?, honestamente un científico, pudo percibir las contradicciones, lo que pasa es que no tuvo tiempo a lo mejor para resolverlas, ¿no? Algo percibía, aunque él también era un fanático y un tirano de mucho cuidado, ¿eh? Sí. O sea que... Las dos cosas. Querido Juan, te voy a hacer la misma pregunta, lo explicarás con más detalle, pero habría que decir en relación con tu abandono del marxismo que tuvo muchísima influencia la respuesta que tú planteas a un libro importante del filósofo español Gustavo Bueno, España frente a Europa, donde tú pretendes de alguna forma explicar en clave marxista
la historia de España, ¿no? En respuesta a los planteamientos de Gustavo Bueno en ese libro. ¿Hasta qué punto esa polémica intelectual pudo influir en tu abandono del marxismo? ¿O en qué medida pudieron tener relevancia otros factores personales, biográficos, existenciales, como también comentábamos antes? Perfecto, pues mira, Domingo, si te parece, dedico unos segundos, ya sé que, en fin, que no podemos alargarnos, digamos al interludio, que es muy grande, son 20 años, entre el momento en el que yo dejo acabo mi licenciatura y dejo la militancia comunista, hasta el momento en el que, por decirlo, abandono, vamos a llamarlo, la militancia filosófica marxista, que son muchos años, tantos que a mí me sorprenden. Yo la militancia comunista la dejo nada más acabar la carrera, entre otras cosas porque la vida me va llevando a otro tipo de cosas, pero también porque uno va viendo una cantidad de contradicciones y de sinsentidos. Aquello en lo que, sin embargo, ha creído de una manera tan fideísta, como antes he dicho, tan hegelianamente envuelto, ¿verdad?, por la sensación de sentirte poseído por una verdad absoluta que te desborda y con la que al identificarte te realizas plenamente, pero sin embargo uno empieza a saber cosas. Voy a mencionar casi un poquitín así al azar algunas. Por ejemplo, bueno, la cantidad de partidos comunistas existentes. Éramos docenas y docenas de docenas, y además de las diversas especies. El género comunista tenía había muchos géneros y luego muchas especies y luego muchos individuos. Trotskistas los últimos, pero ¿cuántos había? Los de la Cuenta Internacional de Mandel, pero luego la Cuenta Internacional de Posadas, creo que se llamaba. Entonces eran la LCR, la LSR, la LC, el PORE, el POSI, todos los trotskistas, no digamos ya los maoístas. Entonces aquí, y esto ya en la carrera, y luego después decías, vamos a ver, si cada uno de estos partidos considera que él es el único, exclusivo y total depositario de la verdad, y todos los demás son o revisionistas o traidores o centristas si eras de extrema izquierda, entonces ¿qué pasa? Es decir, todos están equivocados menos nosotros, pero eso lo dicen todos y cada uno de ellos. No, esto es una contradicción, pero claro que a la lógica la deja en una situación ya que ni la dialéctica de Hegel, yo creo que ni ninguna otra. Aquello te iba minando la experiencia del profundo dogmatismo. Luego, pues con el desarrollo de tu propia vida, pues te vas dando cuenta que esa clase proletaria de la que habla el marxismo clásico, bueno, pues que tuvo un trecho histórico de existencia, ¿no? Que es un poco, pues, en el arranque de la sociedad industrial, pero que estamos hablando ya de los años 80 en España. ¿Dónde estaba la clase proletaria industrial obrera marxista? Pues estaba multiplicada y distribuida de mil diversas maneras. Había muy diversos tipos de sectores socioeconómicos, había servicios, había trabajadores de muy diversos tipos. Entonces, ¿dónde estaba? Claro, la cosa se ponía también muy mal, porque ¿dónde estaba, digamos, el sujeto revolucionario? Si el sujeto revolucionario estaba desaparecido, era otra cosa. De hecho, ibas viendo que cuando las personas de clases sociales comparativamente más socioeconómicamente humildes que otros podían, ascendían de clase, ascendían en cuanto podían. Mi propia familia, a la que yo he hecho antes referencia, pues ¿qué te voy a decir? Es que mis primos, etcétera, etcétera, en cuanto que podían, subían de clase social. El único que se quería mantener fiel a este ideal que ahora veo con espejismo era yo. Pero claro, de hecho, todo el que podía pues se beneficiaba de la movilidad social. ¿Dónde está el sujeto revolucionario? Luego seguías viendo que según los partidos comunistas se iban poniendo sujetos revolucionarios, se iban, por decirlo así, apoyando, no sé cómo llamarlo, en apósitos accidentales, como en añadidos, sustitutos del sujeto revolucionario, que si los movimientos de emancipación sexual, que si el lumpen, que si la transgresión cultural, total, que ya el proletariado ya no sabía uno dónde estaba, ya no sabía. Hizo mucho daño en mayo del 68 al marxismo, de alguna forma, ¿no? Pues yo creo, porque lo revitalizó, pero también lo desvió de sus objetivos originarios. Lo hizo daño en el sentido de que a poco que te dieras cuenta, te dabas cuenta que la propia clase obrera de la que más había hablado ya no era portadora de ningún tipo de necesidad histórica de ningún tipo. Entonces, ese es el daño que yo creo que le hizo. Lo que pasa es que otra cosa es que el mayo del 68 a su vez fuera, ¿cómo decirlo?, una especie de diarrea de lo peor del sistema capitalista salvaje en estado de ebullición. Y entonces, claro, ellos tampoco tenían ninguna virtud, ¿no? Pero sí, la virtud negativa de poner de manifiesto que el marxismo no valía para nada. Y eso, por
fueron experiencias que se me fueron acumulando y esto es lo que quiero decir, que es muy importante, de manera que y esto que voy a decir es grave porque de alguna manera parece que me estoy autopsicoanalizando. En el desarrollo de la vida de una persona dedicada a la filosofía, que se quedó de profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía, yo creo que se fue produciendo un proceso de proporción cada vez más entre dos factores. Por un lado, la voluntad anímica, anímico-moral, la voluntad de querer seguirte creyendo. Aquel ideal que de alguna manera te legitimaba ante ti mismo, como alguien justo, como un justiciero, y el hecho de que no podías dejar de reconocer cada vez más dentro de ti sencillamente un acto de mala fe. Es decir, que eras un impostor, que eras un hipócrita, que estabas de alguna manera, por lo menos yo es mi experiencia, que confieso, que estabas de alguna manera fingiendo ante ti mismo algo en lo que cada vez creías menos. De manera que esto yo creo que es muy importante, porque en efecto el marxismo no se realizaba por ningún lado. Excuso decir cuando además te tomabas la libertad de mirar un poco con los ojos limpios lo que había sido el estalinismo, lo que estaba siendo la Unión Soviética, lo que estaba siendo la China comunista, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más te sentías, lo voy a decir con una expresión de Gómez Dávila, un hipócrita y un farsante. Y entonces eso ha ido operando en mi vida, por decirlo así, semisubterráneamente, como un factor que ha ido minando mi voluntad de fe en el marxismo. Hasta el momento en que entré, el que vino la polémica. Que si y permíteme que te cite, querido Juan, porque aunque no vas a poder, evidentemente, exponer con todo el detalle que merece la polémica con Gustavo Bueno, yo te voy a citar en una entrevista que concediste hace unos años en relación con esta polémica. Me parece muy interesante y al mismo tiempo muy bella, porque lo que hace que abandones el marxismo es que te sientes incapaz de explicar la historia de España en términos marxistas. Y te voy a citar. Dices en esta entrevista, en relación con la polémica con el libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa. Dices, ese debate me ha servido para darme cuenta de que en lo sustancial Gustavo Bueno llevaba razón y yo no. Cuando Bueno escribió el libro quedé bastante perplejo porque advierto que hay un planteamiento de fondo que no es desde luego marxista. Personalmente quería todavía moverme en las coordenadas del materialismo histórico marxista y desde esta perspectiva intenté entrar en debate con él, reconstruyendo la historia de España desde el punto de vista del materialismo histórico. Creo que forcé hasta el límite, dices, las posibilidades interpretativas del materialismo histórico para entender la historia de España y darle una réplica a Bueno. A resultas de ese intento me acabé dando cuenta de que el marxismo no tenía en realidad capacidad para dar cuenta de la historia en general, ni mucho menos de la historia de España. Sí, exactamente fue así. El catalizador, digamos, teórico, filosófico, por el cual yo abandono definitivamente el marxismo y de alguna manera me libero de él, y en ese sentido, por decirlo así, me limpio de esta sensación de mala fe que no dejaba estar dentro de mí, es el momento en el que yo todavía intento explicar la historia de España desde el punto de vista del materialismo histórico como réplica a Gustavo Bueno. Estuve un año haciéndolo, fue un compromiso con un editor, como yo todavía figuraba oficialmente como un profesor, un intelectual, un filósofo marxista, pues entonces un editor que fuera me dijo, hombre, le podías dar una réplica al libro de Bueno porque este libro no es marxista, y en efecto no lo era. Y entonces, bueno, yo hice un esfuerzo, estuve mucho tiempo estudiando historia de España que no me era ajena porque, entre paréntesis digo, siempre me había interesado y, por cierto, jamás me había sentido vital personalmente anti-español, jamás. Lo mío era el proletariado universal. Pero vamos, contra España yo no tenía nada, en el sentido, por lo menos nunca, no caí en eso. Y entonces intenté explicar, y en dos palabras, me di cuenta de que la historia de España era inexplicable, pero desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la presunta determinación económico-técnica de los procesos históricos. Es decir, me di cuenta de que el marxismo, que se presentaba con la pretensión de explicarlo todo, no es que no explicase todo, es que no explicaba nada, que lo comentábamos hace un momento con Pío Moa, que no explicaba nada, y en particular España era como el catalizador, porque había algo en la historia de España que es lo que luego yo he intentado conceptuar en términos de comunidad y de comunidad universal virtualmente limitada, que muy rápidamente he dicho, es una especie de concatenación de apoyo mutuo convivencial entre personas,
Convivencial quiere decir que tiene que ser entre cuerpos vivientes singulares, por tanto entre personalidades. No se pueden extraer las personalidades singulares como hace la lógica de Hegel, como hacía el marxismo, y una convivencia personal que se propague ilimitadamente de pueblo a pueblo respecto de cualquier tercer pueblo posible. Para mí, sencillamente, el emblema de la hispanidad era Don Quijote. Ya en ese artículo yo digo que Don Quijote es el emblema de una generosidad sin límites, y todavía, para que se vea hasta qué punto uno puede ser dogmático, todavía cometo la estupidez, veo ahora de decir, de manera que para resucitar a Don Quijote tenemos que hacer la revolución socialista. Es decir, todavía intentaba seguir siendo marxista, pero yo había visto que en el Quijote había una generosidad sin límites inexplicable desde el punto de vista de la determinación económico-técnica. Y entonces que eso, inexplicable también, por supuesto, como presunta legitimación ideológica ¿de qué? ¿De qué dominio de clase? ¿Verdad? ¿De qué manera podía explicarse el Quijote como una superestructura ideológica que legitimase, encubriese, etcétera, etcétera? ¿Los intereses de qué clases? ¿Y contra qué clases? De manera que entonces ahí yo me di cuenta que el marxismo era teóricamente una completa piltrafa. Y claro, efectivamente, como yo llevaba ya mucho tiempo incómodo conmigo mismo por seguir queriendo ser marxista, cuando veía que todo en el mundo, digo por decirlo así, conspiraba para ponerme de manifiesto que no, que el marxismo fracasaba por todos los lados, acaba de decir Pío Moa la gran tautología. Bueno, es que todo el hegelianismo es una tautología. Esta es la cuestión. Y entonces, claro, yo me di cuenta que aquello se iba a pique, y entonces empecé a reconstruir la idea de comunidad, y yo ahora lo que soy es un filósofo comunitarista. Luego tocaremos, Juan, esos aspectos teóricos que son muy interesantes. No me resisto a comentar en relación con ese parentesco que intentaste trazar entre Carlos Marx y Don Quijote, la célebre fórmula de Agustín de Foxá, cuando se refería a la Falange y decía aquello de hija adulterina entre Carlos Marx e Isabel la Católica. Algún día comentaremos, a ver si en este programa tenemos ocasión de hacerlo, si esta fórmula de Agustín de Foxá respondía a la realidad de lo que fue la Falange, pero en todo caso me ha recordado mucho. Para cerrar este bloque vamos a hablar también de lo que en su día Alejandro Rodríguez de la Peña experimentó tanto a nivel intelectual como a nivel existencial para encontrar una salida, ¿no?, de ese marxismo en el que se había introducido, según nos contaba antes, cuando llegó a la universidad. Alejandro, ¿te sientes de alguna forma representado en el itinerario de las dos personas que te han precedido en el uso de la palabra, o tu experiencia es distinta? Me siento representado con el matiz de que mi forma de vivir el marxismo fue mucho más frívola, mucho menos comprometida que la de ellos, mucho más adolescente. En ese sentido, mi salida también es más fácil y menos trabajosa. Esta frivolidad en mi marxismo de universitario también hizo que yo no tuviera ni el compromiso que ellos tuvieron, ni el odio, no digo que ellos tuvieran odio, pero que esa característica que he visto en muchos marxistas del odio de clase, el odio a la patria, el odio a la iglesia, yo no lo viví. Entonces, al no odiar, también es más fácil salir, ¿no? Y no estoy diciendo que ellos odiaran, estoy diciendo que era muy habitual en el mundo marxista ese odio. En mi caso, hay tres claves que se dan además de forma simultánea. Las voy a explicar no en orden cronológico, es más o menos tres cosas que me pasaron al mismo tiempo. Por un lado, uno madura personalmente, y todo este complejo que uno tiene de burgués va aceptando lo que uno es. Y este prurito de querer ser parte de otra cosa distinta, más grande, uno no puede ser caballero andante, Don Quijote, pues va a ser marxista y va a salvar el mundo, ¿no? O sea, eso pues es una cosa adolescente, la supera uno. Al mismo tiempo, y en esto sí me veo muy reconocido, lo que han dicho Pío y Juan, está el tema de la investigación histórica o filosófica. Yo investigo historia medieval, hago mi tesis, y durante el proceso de la carrera, primeros años de carrera y luego el doctorado, pues voy viendo que la Edad Media no se puede explicar desde el marxismo porque obedece a categorías completamente distintas, a una cosmovisión absolutamente distinta. Me doy cuenta que Marx es un producto de la burguesía capitalista, que es discípulo de David Ricardo, de Adam Smith, y que al final es una persona que opera con criterios de una sociedad. Aquí los terceros anales, la escuela de anales me ayudó mucho, el ver todo con mirada antropológica, el decir, pues Marx al final es una persona hija de su tiempo, que lejos de dar una explicación científica omnicomprensiva de la realidad histórica, lo que hace es explicar su tiempo, mal además, pero intentar explicar las claves de su época. Es una cosa que dice también, permíteme que te interrumpa, Alejandro, Gómez Dávila, cuando dice
el marxismo ni siquiera con categorías marxistas se explica. O sea, ni siquiera el marxismo se explica con categorías marxistas, ¿no? Ahí está, muy de acuerdo. Y el tema es, bueno, además en la segunda parte puedo volver a hablar de ello, pero la idea es que todo lo que a mí me enamora de la Edad Media, su espiritualidad, su arte, su cultura, su cosmovisión, no era analizable desde el punto de vista marxista. Yo me voy enamorando de la civilización medieval, me voy enamorando del mundo antiguo, porque la Edad Media me enseña a amar el mundo antiguo, y veo categorías mentales, sociales, espirituales, que el marxismo era antitético y tenía que elegir. Y aquí, en esto sí me reconozco mucho en Gómez Dávila, pero también en Chesterton, en Tolkien, en Belloc, en la estética, la belleza de las civilizaciones precapitalistas, me hicieron ver que el marxismo no era más que un subproducto del capitalismo, además un producto bastante feo y bastante espantoso. Luego ya estudié los crímenes del marxismo. Y hay otro aspecto, el tercero, que hicieron posible los dos primeros, la maduración personal y el estudio científico, que fue que me salió al encuentro el cristianismo. Y el cristianismo al final, al menos es mi forma de verlo, es el modelo original del cual el marxismo, en todo lo que tiene de cosmovisión totalizadora, que da explicación a todo, esa causa justa de la lucha por la justicia, esa pasión por la justicia yo tenía, que he mantenido y que el marxismo me atrajo por eso, y que ahora el cristianismo me permite vehicularlo de una manera, creo, mucho más auténtica. Porque claro, el marxista lucha por la justicia, el desinteresado, el idealista, que los hay muchos y los ha habido muchos, aquí hay dos, pero claro, lo que yo he vivido en el cristianismo es estar de verdad con el desecho de la tierra. Y yo no soy muy mal ejemplo, o sea, yo soy muy mal cristiano, igual que fui muy mal marxista, pero sí he visto, conocido gente que vive el cristianismo al lado de los desheredados de la tierra, de la hez de la tierra, de una forma que es auténtica, que es esa causa por la justicia que yo siempre había buscado. Y claro, mi conversión al cristianismo hizo que viera el marxismo como una especie de mala y burda imitación, como religión política, milenarista, escatológica, de eso imagino lo hablaremos, del original. Y me quedé con el original, claro. Y una última cuestión, y cosa a la cual volveré, he llegado a pensar con el tiempo que el marxismo no solo es una mala imitación, que es el reverso tenebroso del cristianismo. Es decir, he llegado a percibir un mal casi preternatural en algunas, no solo en el marxismo, también en algunas de las concreciones del marxismo. Lo ha dicho muy bien Pío y Juan. Lo peor del marxismo no son sus métodos, no los genocidios, exterminios, gulags, el Pol Pot, el año cero. El problema es cuando triunfa, cuando ha acabado las matanzas y surge el paraíso socialista. Eso es aún más espantoso, ¿no? Uh-huh. Luego comentaremos estos aspectos de una doctrina evidentemente tan amplia que no se pueden comentar en detalle, pero yo lanzo aquí mi hipótesis, que luego discutiremos después de la pausa publicitaria. Es que en el marxismo hay tres fundamentalmente focos principales de inspiración. El primero de ellos, lo aludías tú, Alejandro, es, puesto que el marxismo se presenta como una ciencia y que hace de la economía la ciencia suprema, es la influencia de la economía clásica, Adam Smith, David Ricardo, la teoría del valor-trabajo, etcétera. Ahí está un foco de influencia. El segundo, considero, es el que más aludía Juan en su exposición, es la filosofía alemana y fundamentalmente Hegel, ¿no? Y el tercero, que es, y estoy haciendo una síntesis marxista de alguna forma, el tercero es al que tú aludías, Alejandro, y es el aspecto mesiánico judío del marxismo y escatológico cristiano, ¿eh? Evidentemente, en una burda simplificación, un intento de secularizar ese proyecto que es transhistórico y convertirlo en un proyecto inmanente, pero creo que con esa síntesis se puede uno entender, bueno, la carga también mística a la que hacía referencia Juan Bautista Fuentes y la fascinación intelectual a la que aludía Pío Meu. Sobre esto hablaremos después de esta pequeña pausa publicitaria. Recuerdo a todos nuestros oyentes que tenemos aquí en Platón Regresa a la Caverna un correo electrónico al que pueden enviar todas sus sugerencias, comentarios, reflexiones. Es platonregresalacaverna@gmail.com, y también tenemos una página en Facebook, Platón Regresa a la Caverna. Hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos aquí en Cadena Ibérica 99.3 FM. Mejor con Ducha. Más de 10 años de experiencia profesional en la sustitución de bañeras por duchas. Con Mejor con Ducha, su bañera será un espacio de ducha perfecto. Visítenos en mejorconducha.es o llámenos al 91 290 1370. Desde solo 495 €. La incomodidad de la bañera por una agradable ducha con Mejor con Ducha. Solo productos nacionales de primera calidad y 5 años de garantía. Recuerde, mejorconducha.es.
Reformas integrales y obra nueva. Personal propio y cualificado. Más de 35 años de experiencia. Presupuestos sin compromiso. Cumplimos plazos. Progoline, Sociedad Anónima. Teléfono 629 04 9340. progoline@hotmail.com. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria, compra, venta, gestión de alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes de Cadena Ibérica. Aquí seguimos en la Caverna de Platón, 99.3 de la FM, hablando de marxismo con Pío Moa, Juan Bautista Fuentes y Alejandro Rodríguez de la Peña. Vamos a atacar ya el tema de la teoría marxista. Hemos hablado de las experiencias diversas, biográficas, existenciales, intelectuales, históricas, que explican, en el caso de los contertulios que hoy nos acompañan, tanto el ingreso como el abandono del marxismo. Pero ahora merece la pena dedicarse a entender y explicar la teoría marxista. Apuntaba yo como hipótesis antes de la pausa que hay tres focos fundamentales de inspiración del marxismo. El marxismo entendido como teoría económica, muy influido por la economía clásica de su época, el marxismo entendido como expresión de la filosofía alemana y fundamentalmente Hegel, y el marxismo como proyecto mesiánico escatológico. Rafael Gambra, en su Historia sencilla de la filosofía, una obra muy recomendable por cierto, apunta lo siguiente, y me parece muy interesante para ofrecerlo como línea de inspiración para el posterior coloquio. Dice Gambra: el marxismo, en tanto que doctrina, abarca tres planos de ideas, que aunque involucrados en la mente de Marx y de los primeros marxistas, han alcanzado posteriormente un desarrollo muy desigual, con esferas de influencia también diferentes. El primero, dice Gambra, es una teoría puramente económica, que ha sido superada y desmentida en buena parte por la evolución histórica posterior. Teoría que, aunque no le falte fundamento en algunos aspectos, nadie sostiene hoy con pretensión científica. El segundo plano, de ideas marxistas, más amplio y profundo que la anterior teoría, constituye la filosofía de la historia del marxismo, y es lo que se conoce por materialismo histórico. Tampoco esta interpretación de la historia, dice Gambra, puede hoy ser sostenida sin fuertes reservas y limitaciones, pero perdura al menos como actitud metódica en la investigación histórica. El tercer plano, en fin, constituye toda una concepción del universo y de la vida con una fe subyacente que es como la prolongación hasta sus últimas consecuencias del racionalismo moderno. Es la fe en la razón humana para organizar desde su raíz la sociedad humana, y esta fe no sólo permanece viva en el marxismo ortodoxo, sino que ha logrado extenderse hasta sectores muy alejados del marxismo, que se ven influidos a menudo, de forma inconsciente, por los supuestos básicos del socialismo. Creo que con estas dos hipótesis podemos lanzar ya la idea que será objeto del coloquio, y yo aprovecharé la presencia aquí de dos historiadores de cierta influencia y de gran conocimiento del marxismo para abordar primero la cuestión del materialismo histórico como método de análisis. Ya se ha hecho alusión a ello antes de la pausa, pero me gustaría que tanto Pío Moa como Alejandro Rodríguez de la Peña comentaran algo a este respecto, a este segundo plano que comenta aquí Gambra, el materialismo histórico, en qué medida puede entenderse todavía como un método de análisis histórico. Dice, por ejemplo, Gómez Dávila, y me parece que es muy interesante, porque Gómez Dávila tiene muchos escolios dedicados al marxismo, y algunos son muy duros, pero en otros parece salvar a Marx de alguna forma y reconoce el talento de Marx, ¿no? Este es muy interesante y me parece que se podría comentar. Dice Gómez Dávila: la interpretación económica de la historia es el principio de la sabiduría, pero solamente su principio, ¿eh? Yo no sé, Pío Moa, Alejandro Rodríguez de la Peña,
¿Qué podríamos decir sobre la interpretación economicista de Marx? Me parece una barbaridad, ¿no? O sea, el marxismo en parte se crea como una crítica del liberalismo. El marxismo viene a ser una teoría de la escasez. Dice, las fuerzas productivas nunca han dado para dar satisfacción a las necesidades de todo el mundo. Por lo tanto, se creaban clases, unas que explotaban a otras, porque no había para todos. Entonces, unos tenían que dominar a otros para... Y esa es una explicación que parece muy racional. En el fondo no lo es. ¿Qué pasaba? Que el capitalismo había desarrollado las fuerzas productivas de tal manera que se veía que era posible ya que todo el mundo viviera muy bien, que tuviera sus necesidades satisfechas, ¿no? Y eso lo impedía precisamente la propia dinámica capitalista, que se apropiaba innecesariamente había cumplido su papel histórico, que se apropiaba innecesariamente de los bienes de producción y de las fuerzas productivas, ¿no? Los factores de producción. Entonces, pues esta es la base un poco de su interpretación del materialismo histórico, ¿no? Él desarrolla en ese sentido, porque claro, insisto en que su punto de vista era científico, es decir, él se expone, analiza, con lo cual se expone a la crítica, y la crítica al final ha sido nefasta para él, pero bueno, en principio, en la ciencia constantemente se están expresando hipótesis que luego fracasan. O sea, la ciencia no sigue un camino recto y siempre no. La mayor parte de las hipótesis que se expresan fracasan. La hipótesis marxista fracasó, desde luego. Pero era una hipótesis que sigue teniendo, el propio Gómez Dávila lo indica, sigue teniendo un cierto predicamento y convenciendo a mucha gente, más o menos. Por lo menos se toma en cuenta y se sigue ahí. La base, como decía Lenin, la base científica del análisis de Marx era la teoría de la plusvalía, que es una teoría tautológica también, es una teoría además inaplicable, porque en fin, no vamos a entrar en eso porque es un poco largo, pero que es radicalmente falsa. Bien, el marxismo, en cuanto a su análisis, pues lleva a... O sea, lo que dice Gómez Dávila, que es un principio la interpretación económica de la historia, creo que no, en absoluto. O sea, la interpretación económica, la economía en la historia, en el ser humano, es secundaria, es un aspecto más. Y el aspecto principal, en mi opinión, es el religioso. La prueba es que el marxismo funciona como una religión, para empezar, con una fe en la razón, una fe en lo que llama la humanidad, que es la humanidad queda convertida en algo trivial, que se puede liquidar en masa si se opone a las fuerzas de la historia, vamos a decir así, ¿no? Entonces, la cuestión del marxismo es esa. O sea, la interpretación económica, que parece convincente, el marxismo la aplica de una manera coherente, mientras que los que la aceptan a medias son más incoherentes y, en ese sentido, menos serios. A mí me ha sorprendido un poco la frase de Gómez Dávila. Lo que pasa es que, Pío, es verdad que Gómez Dávila tiene escolios, pero hay otros que complementan y tiene una percepción muy fina de esto de la explicación económica de la historia. Por ejemplo, en otro escolio dice: las explicaciones económicas ocupan la zona media de la historia, entre la zona superficial ocupada por las interpretaciones psicológicas y la zona profunda que ocupa la investigación fenomenológica de las estructuras mentales. En otro escolio, muy interesante, dice: la interpretación económica de la historia cojea, mientras la economía se limita a ser infraestructura de la existencia humana. Pero resulta pertinente, en cambio, cuando la economía, al convertirse en programa doctrinario de la transformación del mundo, se vuelve superestructura. Y por último, otra muy interesante, ya, por supuesto le dejo a Pío terminar con lo que estaba comentando antes. Me parece muy, muy interesante esta última. Dice: la importancia de lo económico en la interpretación de la historia es indiscutible, siempre y cuando la interpretación no se detenga en etapas intermedias como relaciones y fuerzas de producción, y que proceda hasta el estrato último, la mentalidad económica. Es decir, de alguna forma, la interpretación económica de la historia puede ser válida siempre y cuando esté circunscrita históricamente a un determinado periodo, al periodo del cosmos burgués capitalista. Por ejemplo, en otro escolio dice: la estructura de una sociedad o de una época depende de una opción, de una actitud axiológica.
Una interpretación económica solo es científica cuando el fundamento axiológico de una estructura es económico. El marxismo volvió método una observación exacta, pero históricamente circunscrita. De alguna forma eso no puede explicar que el marxismo funcionara en determinadas épocas y que uno quisiera llevarlas al extremo, decir, ¿vale para todos? El marxismo nunca funcionó. La clase obrera que describe el marxismo no corresponde a ninguna realidad, con sus supuestos intereses históricos radicalmente opuestos a lo que llama el capitalismo. Claro, empleamos el término capitalismo para Marx, no es lo mismo, cuando se habla de capitalismo, no es lo mismo que cuando hablan los liberales, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, yo estoy ahora con un libro que es una introducción a la historia de Europa. Como aquí todo el mundo es europeísta, pero no tiene mucha idea de lo que es Europa. Y trato de dar una interpretación a partir de la religión. Porque, observemos, el marxismo es una teoría que hace un ídolo de la razón. No solo el marxismo, otras ideologías también, ¿no? Pero la razón no es algo que fabrique el hombre, que el hombre se deba a sí mismo, es algo que le viene dado. Le viene dado. Es decir, el problema de la condición humana es que vive en un mundo y él mismo es algo que no se debe a sí mismo, que no se fundamenta en sí mismo, que es lo que vienen a pretender estas ideologías al final, ¿no? Y acabar con el misterio de alguna forma. Efectivamente, ¿no? Es un misterio. O sea, es un misterio y si no se parte, ese misterio naturalmente es una sensación que tiene digamos, una intuición, una mezcla de intuición y sentimiento que tiene el hombre de manera natural y que es lo que da lugar a las religiones. Es un sentimiento que provoca por una parte adoración y por otra terror. Eso lo vemos en el desarrollo de las religiones claramente. Bien, el marxismo funciona al final, es decir, el ser humano, aunque puede dominar muchas cosas, necesita la fe, porque sin la fe el mundo se vuelve sin sentido. El marxismo pretende dar un sentido al mundo y ese sentido tiene que descansar necesariamente en una fe. Esa fe es la fe en la economía, la fe en la razón, la fe en la potencialidad es muy significativa la crítica del marxismo a la religión. Y la religión nace del miedo y de la impotencia. Como el ser humano ha sido impotente, pues ha tenido que imaginarse dioses y fuerzas superiores. Pero es que es verdad. No hay que imaginarlo, se intuye claramente que hay unas fuerzas superiores que nos han producido a nosotros, que nos han producido tal como somos, que nos han dotado de razón, aunque sea una cosa muy misteriosa, es obvio, es evidente que es así. Bueno, y el marxismo pues le pasa exactamente lo mismo. El marxismo al final tiene que crear otros ídolos en los que depositar fe. Esos ídolos son la razón, el progreso, la clase obrera, todos esos son auténticos dioses, pequeños dioses, en los que se deposita una fe. Una fe porque el ser humano tiene que redimirse de su propia condición. El fondo de todo es el pecado original. El pecado original significa... Sí, significa el paso del instinto, que es seguro, pero es muy limitado, a la moral. La moral es muy dura. La moral crea angustia. El bien y el mal se nos escapan. Es que el mito del pecado original es que es una explicación profundísima de la condición humana. De hecho, Pío Moa tiene, no me resisto a comentar, un escolio Gómez Dávila muy gracioso, porque dice, hay dos tipos de personas, los que creen en el pecado original y los bobos. Y eso me parece que resume de alguna forma lo que estaba diciendo. Alejandro, tú también como historiador, medievalista, supongo que, además lo sé porque te he escuchado en alguna de tus clases, que por cierto son extraordinarias, hablas también del método marxista. ¿Hasta qué punto crees que es válido para alguna época? ¿Hasta qué punto es totalmente inadecuado a determinadas épocas, como especialmente a la época medieval, que se caracteriza por el predominio de lo espiritual sobre cualquier dimensión económica? Respecto a lo que es el periodo contemporáneo, me remito a lo que ha dicho Pío Moa, lo suscribo al 100%. Incluso para época contemporánea, siendo una realidad capitalista, incluso en esa circunstancia teóricamente favorable al análisis marxista, se ha visto que no es científico y que no funciona. O sea, me remito a lo que se ha explicado muy bien antes. Pero es que respecto a otras épocas o civilizaciones, y aquí vuelvo a insistir en que la antropología ha hecho mucho bien a la historia, la mirada antropológica del otro en el sentido de la alteridad, pues puede ser desde un maorí a la China confuciana o al Perú incaico,
aplicado a nuestro pasado occidental, a lo que es el mundo antiguo, clásico, o al mundo indoeuropeo, céltico, germánico, o al mundo medieval, cristiano, o al Islam, por ejemplo, te hace ver que cada civilización tiene unos criterios de valor, unas jerarquizaciones de valores, de ideas, de arquetipos, que organizan la sociedad en torno a ellos. Y en esas civilizaciones, en la mayor parte de ellas, como también ha apuntado muy bien Pío Moa, en todas, porque no hay excepción, es el mundo de lo sobrenatural en todas sus variantes, desde las más espantosas, hablas del terror, pues el sacrificio humano, en realidad casi universal, como René Girard, que también conoce el moderador, dice, o en sus aspectos más luminosos, las religiones salvíficas, las religiones que han introducido la empatía al sufrimiento, bien, en todas sus variantes, del extremo del terror al extremo de lo que podemos decir el descubrimiento de lo que el hombre tiene de divino, en sentido de capacidad de superar lo animal. Pues bien, en todas ellas se ve que el factor dinero, el elemento mercancía, el elemento, podemos decir, estrictamente económico, en el sentido no de subsistencia, no de control de recursos, pensemos en el esclavismo, el ganado humano, que todas las civilizaciones han tenido lucha por los recursos, intento de control de materias primas, intento de control de medios de subsistencia, agrícolas, ganaderos. Eso es propio del ser humano en todos sus momentos evolutivos, pero en casi todas, insisto, ha sido algo menor, un asunto de infraestructuras, de podemos decirlo, de búsqueda de medios para un telos, para un fin civilizacional que no tenía absolutamente nada que ver con lo económico. Puede ser políticas de prestigio, puede ser políticas de gloria, la búsqueda de la épica, la búsqueda en el caso de las religiones salvíficas, de criterios sobrenaturales, por ejemplo el Islam. ¿Quién puede explicar el Islam que nace de un desierto con criterios de tipo económico? Es imposible explicar. Con el cristianismo, 4 pescadores analfabetos cambian el mundo. O sea, pero es que hay tantos ejemplos en la historia. La historia es inaprensible, se te escapa de las manos como arena si intentas aplicar criterios que, vuelvo a decir, en último término son burgueses capitalistas, porque dar tanta importancia a la mercancía del dinero por parte del marxismo es porque nace en un ambiente capitalista donde ha habido primero un materialismo histórico previo, que es la visión burguesa de la vida. Por tanto, es un obstáculo gravísimo para entender las cosas. Pero por no alargarme, voy a poner un ejemplo muy práctico. En el esquema marxista clásico, que hoy han revisado los revisionistas marxistas, pero que en principio es el marxismo clásico, la historia se explica en un momento, podemos decir, preneolítico, luego viene el modo de producción esclavista, luego viene el modo de producción feudal y luego el modo de producción capitalista. Pues en el marxismo, para que los oyentes que no se dediquen a la historia lo entiendan, despacha el proceso histórico complejísimo que va desde la caída del Imperio Romano, o antes, crisis del mundo romano, hasta la Revolución Francesa como el modo de producción feudal, obviando los matices entre la sociedad antigua tardía, los reinos germánicos, la Alta Edad Media, el mundo de las escolásticas, catedrales góticas, la caballería, las cruzadas, luego pasaría Imperio Español, donde se apuntan que están los orígenes del mercantilismo, en las repúblicas italianas, pero bueno, una nota a pie de página, seguimos en el feudalismo. Monarquías absolutas, paz de Westfalia, fin de las guerras confesionales, el barroco y siglo XVIII, y seguimos en el feudalismo. Modo de producción feudal que se terminaría con las revoluciones liberales. Esta simplificación pasmosa, que avergonzaría a un escolar, ha sido como se ha presentado hasta los años 60, 70, empezó la revisión de esto, la historia del mundo. Es decir, el modo de producción feudal, que en el fondo es decir que una clase de aristócratas militarizados controla la explotación de la tierra de un grupo de campesinos sometidos a un régimen servil, lo que se llama el principio de coacción extraeconómica, a partir además de un principio de determinación de última instancia donde toda la superestructura religiosa, espiritual, todo el arte gótico, la escolástica, los trovadores, todo se explica como un método para mantener sujeta a esa población servil y que envíe el excedente de producción a la clase dominante opresora. Es decir, es de una simpleza, de una simplicidad que yo entiendo que en el mundo contemporáneo el análisis marxista es muchísimo más fino y complejo, por eso ha seducido a grandes inteligencias. Pero para mundos no occidentales, no capitalistas, el marxismo es vasto. Estoy pensando que estamos incrementando tanto el grado de crítica al marxismo que tal vez cometamos una injusticia, y es que Marx no está aquí para defenderse. Y como no está para defenderse, voy a citar un texto de Marx
que es al mismo tiempo muy desconocido y muy conocido. Y ahora me explico. Lo cita Jacques Ellul. Jacques Ellul fue un autor muy desconocido en España. Un teólogo protestante, pensador político. Tiene un libro sobre el pensamiento marxista. Y él cita a Marx. Y cita este texto que voy a leer. Es breve, es un texto que aparece en la contribución a la crítica del derecho de Hegel de 1844. Y dice Marx: la religión es la teoría general de este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica con formas populares, su point d'honneur, su punto de honor espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su solemne consumación, su razón universal de consuelo y justificación. La religión es la realización fantástica de la esencia humana, porque la esencia humana carece de realidad verdadera. La lucha contra la religión es, por lo tanto, en forma mediata, la lucha contra el otro mundo, del cual la religión es el aroma espiritual. La miseria religiosa, sigue diciendo Marx, es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por la otra, la protesta contra la miseria real. La religión, concluye, es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón. Así es como es el espíritu de una situación carente de espíritu. Y dice Jacques Ellul, que ha enseñado muchos años marxismo en la universidad. Dice él, en relación con este texto de Marx. Este texto, dice Ellul, es muy interesante y me entretuve durante muchos años citándolo en reuniones cristianas. Todo el mundo estaba convencido que era el texto de un gran teólogo. Y termina con estas palabras: la religión es el opio del pueblo. Bueno, Juan, entonces, el componente escatológico mesiánico del marxismo, y también, ya que comentas este párrafo, podríamos hablar de su derivación de alguna forma de la filosofía hegeliana. ¿Cuál sería tu valoración de este tema? Es muy interesante la relación entre religión y marxismo. Pero, por supuesto, si Marx es un teólogo antiteólogo. Toda la idea de Marx parte de Feuerbach, que a su vez parte de la idea de alienación de Hegel. Es decir, para Feuerbach el hombre proyecta en Dios todas las perfecciones humanas y entonces se aliena en la medida en que no se reconoce a sí mismo como poseedor de esas perfecciones. Lo que después va a hacer Marx es decir que la clave de la alienación feuerbachiana es la explotación socioeconómica. Es decir, el hombre está alienado económicamente y por tanto no se reconoce a sí mismo en el producto de su trabajo. El socialismo lo reconciliará consigo mismo. En otras palabras, Marx, claro que le da importancia terrible a la religión. Marx es inteligente, es un hegeliano, es un filósofo. Es decir, no es un subnormal, como los actuales marxistas. No es lo mismo. Y entonces, la idea de Marx es que el socialismo será la superación de la religión, y además cristiana, en cuanto que su realización en esta tierra. Es decir, la idea de Marx, y eso es lo que le da toda la potencia mística, fanática, religiosa, es que el socialismo realiza el cristianismo en esta tierra. Y en esa medida el cristianismo es un consuelo, es un opio en un sentido dulce, como paliativo. El opio es consuelo a la espera de que no tengamos que consolarnos con una proyección imaginaria porque tengamos realizado en esta tierra el contenido de esa proyección imaginaria. Por cierto, a diferencia de Lenin. Lenin tiene una connotación mucho más salvaje, en el sentido de que el opio es embrutecedor. Dicho muy rápidamente, mientras que para Marx, o al menos en una lectura bondadosa de Marx, no sería necesario para llegar al socialismo ir matando curas, sino que una vez que hubiéramos llegado al socialismo serían innecesarios los curas. Para Lenin mejor irlos matando de paso para facilitar la llegada al socialismo. Entonces, por descontado, el socialismo para Marx es la superación del cristianismo en cuanto que lo realiza en esta tierra. Es la realización de la promesa cristiana, que la promesa cristiana es trascendente en la inmanencia. Ahora bien, es importante que añadir este matiz. Aquí está toda la trampa y todo el error de Marx. Marx es la culminación del pensamiento ilustrado. Es que el pensamiento ilustrado, claro, el pensamiento ilustrado es la mayor herejía del cristianismo que podemos imaginar. Es decir, el pensamiento ilustrado naturalmente es imposible sin el cristianismo. Y precisamente consiste en suprimir el pecado original. Como muy bien ha dicho Pío Mua, que por cierto, entre paréntesis, me permito decir que no es de una explicación histórica, sino rigurosamente antropológico-filosófica, y que además sintoniza mucho con la interpretación que yo tengo. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es justamente la realización también de la plenitud del ser humano, solo que
quitándose de encima esta especie de anticualla supersticiosa del pecado original, según la cual el hombre, atención, está mellado, no definitivamente hundido, es la versión cristiana, está mellado, y en consecuencia, lo más que puede aspirar en este mundo es a reformarlo, a mejorarlo lo más posible y en lo posible y mediante un gran esfuerzo. Y por tanto, además, contando con el concurso de la gracia divina. El concurso de la gracia divina es una pura superstición sobrante, porque el hombre solo puede ser íntegramente soberano de sí mismo. Y entonces esta es la herejía. Es decir, suprimir justamente el concurso de la gracia. Pío Moa lo ha explicado a mi juicio. Yo la verdad es que me parece interesantísimo lo que estás diciendo, lo que has dicho. Porque, ¿por qué apelamos a Dios? También, muy rápidamente, cuando dice Gómez Dávila, hay dos clases de hombres, los bobos y los que tienen el pecado original. Ojo, pero como siempre ocurre a Gómez Dávila, pero en el pecado original creen los judíos, creen los musulmanes y creen los cristianos. Y no es la misma la versión. No puedo entrar en ello. Pero la única versión que coloca las cosas en su sitio es la cristiana. Porque la judía deja al hombre abismado, es decir, quebrado, sin redención. Porque, por cierto, en el Corán, nada más empezar, Alá perdona el pecado original a Adán y Eva, con tal de que sean sumisos de una manera inequívoca a sus instrucciones ordenancistas. Solamente en el cristianismo el pecado original es redimido, de manera que el hombre, no obstante estar mellado por el pecado original, puede hacer el bien aunque tiende a hacer el mal. Y como se sabe a sí mismo frágil, porque no se sabe autor de sí mismo, sino contingente, finito y además al final mortal, como se sabe frágil, como se sabe que es capaz de hacer el bien pero tiende al mal, por decirlo en términos nietzscheanos, el hombre es el único animal capaz de hacer promesas y a veces de cumplirlas, añado yo, pero otras veces de no cumplirlas, como sabe que no siempre las cumple, por decirlo así, pide a Dios, dicho en términos pedante académicos, con un postulado de la razón práctica, hecho en términos más directos, como una invocación de su corazón. Pide a Dios el que le auxilie, y esa es la diferencia del cristianismo con respecto a cualquier otra religión. No es solo temblor y temor, es sin duda temor, pero es ante todo agradecimiento, invocación del corazón a quien me puede ayudar en mi fragilidad. Y entonces la gracia concurre con mi obra libre, el Padre Molina, de manera que yo puedo hacer el bien más posible y en lo posible. ¿Qué va a hacer la Ilustración? Decir, todo esto son supersticiones. Somos plenamente soberanos de nosotros mismos. Y entonces la idea de progreso ilimitado, indefinido, es decir, la idea de perfectibilidad humana ilimitada, culmina en el marxismo. Y mira tú por dónde, y esto es esencial, cuando el hombre se considera a sí mismo plenamente soberano de sí mismo y por tanto capaz de hacer en este mundo un mundo perfecto, es decir, no tiene la sutileza, la sabiduría del cristianismo de saber que la plenitud de darse se tiene que dar trascendentemente a este mundo y que en este mundo ya es mucho hacer lo mejor posible y en lo posible. Entonces viene la Ilustración y dice, no, hombre, no, nosotros vamos a realizar la perfección en este mundo porque somos soberanos de nosotros mismos. Y mira tú por dónde, que siempre que se quiere hacer la perfección en este mundo, lo que te sale es una sociedad meramente económica en cuanto que económicamente perfecta, o económicamente perfecta en cuanto meramente económica y además dirigida por el Estado. Es decir, te sale el Estado como planificador de una especie de establo económico. Y entonces, ¿qué ocurre? Y esta es lo que comentábamos antes, que Pío Moa lo ha dicho a mi juicio de manera, pero vamos, impecable. No, el problema de los marxismos no está ni en el método, ni siquiera en los muchos crímenes por cientos de millones que se va por delante, está en el objetivo. Lo verdaderamente inhumano es el objetivo, es decir, la sociedad socialista, es decir, la sociedad que se quiere económicamente perfecta. Pero una sociedad económicamente perfecta es una sociedad meramente económica. Y una sociedad meramente económica es una sociedad deshumanizada por completo. Así que cuando el hombre se otorga a sí mismo la plena soberanía de sí, todo lo que hace es tomar como objetivo la absoluta deshumanización. Y claro, cuidadito entonces con Marx, porque es un cristiano tan equivocado como cristiano, ahí hay una especie de trasvase ideológico equívoco, en virtud del cual resulta que lo que te sale a la hora de realizar la perfección es el terror. Quería que tanto Pío Moa como Alejandro intervinieran en esta cuestión, que me parece sitúa al marxismo. Antes decía Gómez Dávila que el marxismo, ni siquiera el marxismo se explica con categorías económicas. Creo que este planteamiento de circunscribir al marxismo de alguna forma en la esperanza mesiánica que quiere realizarse en este mundo y no en el otro,
creo que lo sitúa muy bien en esa perspectiva. Por ejemplo, Henri de Lubac, en este libro tan interesante, La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, sitúa a Marx en la estela de Joaquín de Fiore, como voluntad de, vamos a decir, de inmanentizar el tercer reino del que habla, reino del espíritu, del que habla Joaquín de Fiore. Hay otro escolio de Gómez Dávila que quería que comentáramos, que tiene que ver con esto. Dice Gómez Dávila, y te lo pregunto a ti, Alejandro. Las herejías... Dime, Juan. Estas especies de, digamos, de conatos de herejías pseudo-cristianas del cristianismo, si están ya en la Baja Edad Media, claro, los Fraticelli. Claro, es que quería comentar esto, Juan. Los Fraticelli, es que van por ahí. Porque hay un escolio de Gómez Dávila que dice... siempre ha tenido, digamos, su tendencia a la herejía anticristiana. Dice esto, las herejías medievales no predicaron casi siempre tesis comunistas porque fueran ideologías religiosas de conflictos económicos, sino porque el comunismo es ideología económica de conflictos religiosos. No sé si se ha percibido bien el juego de palabras, pero es muy interesante. Alejandro, tú eres un conocedor en profundidad de las herejías medievales, de los milenarismos. ¿En qué medida el comunismo es una expresión, de alguna forma, de esta genealogía de herejías medievales y de milenarismos medievales? Pues muy brevemente, Gómez Dávila, como de costumbre, yo creo que penetra en la profundidad de la genealogía profunda de las cosas. Si uno coge, y voy a ser muy breve, algún ejemplo de herejía medieval milenarista, se ha mencionado Fraticelli, es un caso clarísimo, pero lo que revela el estudio de las herejías en grupo, como un fenómeno, como unas claves permanentes que se vuelven a dar una y otra vez, es que un presunto comunitarismo de la comunidad apostólica original, que efectivamente se habla de comunidad de bienes en Hechos de los Apóstoles, sin duda, es ideologizado y reconstruido como una especie de protocomunismo, precomunismo sin distinción, sin diferencia alguna, que por supuesto, como no es natural, no está en el ser humano, entre otras cosas por el pecado original, pero por otras muchas razones, es forzado mediante tácticas de tipo control social, control mental, represión, exterminio de disidentes. Esto se ve en los pocos casos en los que las herejías llegaron a tener el control de una ciudad, una aldea, una región en la Edad Media, que hay algunos. Estoy pensando en el momento de los pastorcillos de Francia del siglo XIV, exterminio de judíos, de ricos, de todo lo que fuera de alguna forma diferente. Y hay un ejemplo clarísimo que es el con el cual termino, porque no quiero monopolizar la palabra, que es el Münster de los anabaptistas, año 1525-27. Muy comentado por Engels, del que no hemos dicho nada, pero que Engels es el caso más claro, en mi opinión, de una sociedad comunista en un mundo preburgués o precapitalista. Se dan todas las condiciones que se darán luego en el paraíso socialista soviético: exterminio de todo el que piense distinto, control mental, control social de la vida privada, sin tener medios técnicos es un Big Brother, es un gran hermano, terror absoluto, el terror como lo que habla Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, el terror como propaganda pero también como medio de control, todo, una por una, todas las características de, por ejemplo, el leninismo se dan en Münster en 1525. Muy interesante. Nos queda muy poco tiempo y quiero ceder la palabra a Pío Moa porque seguramente tiene cosas interesantes estoy que muy decir. Nos quedan 3 minutos. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero lo podemos decir de otra manera. La Ilustración crea la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Habla del buen salvaje, etcétera, como modelo, ¿no? Totalmente. El hombre es bueno por naturaleza. Lo que pasa es que le impide ser bueno, la sociedad. Marx hila mucho más fino y dice, no, la sociedad no, el sistema capitalista. Entonces, ya que es necesario, para llegar a exponer, a realizar esa bondad, es necesario acabar con todo lo que la impide. Y ese todo lo que la impide tienen forma humana. Y es necesario y se puede destruir a todo aquel que impide que el hombre sea bueno. Esto es un poco la base de la cuestión, ¿no? Bueno, pues ya no nos queda tiempo para más. Voy a terminar, Juan, muy breve, porque nos queda nada. Es que dice Gómez Dávila, dice la vida es la guillotina de la teoría. Pues se podría decir que los marxistas han dicho justamente al revés, como parten de la teoría del hombre bueno, solo que obstaculizado por las relaciones sociales de producción,
para eso está la guillotina. Es decir, para los marxistas y en general para los ilustrados, no la vida es la guillotina de la teoría, no, la teoría es la guillotina de la vida, ¿no? Entonces, ya lo dice Podemos, la guillotina hace bueno, no nos ha dado tiempo precisamente a hablar del comunismo en la actualidad. Alberto Garzón ha dicho hace poco que el comunismo vuelve a estar de moda. Yo ventilaría estos comentarios con un poco de humor, y ese humor también nos lo ofrece Gómez Dávila en algunos escolios dedicados al marxismo, los más graciosos, que los voy a leer porque se lee muy rápido. Uno, por ejemplo, dice: ante el hombre inteligente que se vuelve marxista, sentimos lo mismo que el incrédulo ante la niña bonita que entra al convento. En otro dice: los que pretenden abolir la alienación del hombre cambiando la estructura jurídica de la economía recuerdan al que resolvió el problema de su infortunio conyugal vendiendo el sofá del adulterio. Y por último, otro que es muy gracioso, que dice: tanta es la fe del marxista en Marx que usualmente se abstiene de leerlo. Nosotros aquí, desde Platón, Regresa a la Caverna, no vamos sino a recomendar que lean a Marx, por supuesto, hay que leer a Marx, es un autor muy importante que hay que leer y que aquí hemos leído y que hemos comentado, también criticándolo, y seguramente que Marx lo hubiera agradecido, esa crítica. Incluso Gloria Garzón, aunque sea un par de páginas. Sí. Bueno, terminamos ya. Simplemente quiero agradecer a todos los contertulios que hoy nos han acompañado en este programa, que ha sido un lujo. A Pío Moa, voy a recordar sus últimas obras: La guerra civil y los problemas de la democracia en España, en la editorial Encuentro, y Los mitos del franquismo. Pío Moa está en la espera de los libros. Muchas gracias, Pío, y esperamos que vuelvas a visitar la caverna de Platón. Querido Juan Bautista Fuentes, autor de un libro también muy importante. No hemos hablado de los vínculos entre el psicoanálisis y el marxismo. Este libro de Juan Bautista Fuentes, gran experto en la historia de la psicología, la impostura freudiana, en Encuentro, con un capítulo dedicado al tema también de la filosofía de la historia. Querido Juan, hablaremos seguramente algún día de Freud. Esperamos que en ese momento vuelvas aquí a la caverna de Platón. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Juan. Y Alejandro Rodríguez de la Peña. Alejandro es un buen amigo de la caverna de Platón, así que seguramente va a volver muy pronto a la caverna. Alejandro tiene un libro de referencia sobre los reyes sabios en la editorial Actas, que desde luego recomendamos aquí desde la caverna de Platón. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez de la Peña. Y como he hablado de los libros de todos los aquí presentes, pierdo un poco la vergüenza para hablar del mío, que es un libro que se acaba de publicar recientemente. El título es René Girard, maestro cristiano de la sospecha, en la editorial Munier, y no solamente lo comento porque el libro sea mío y porque creo que tal vez merezca la pena leerlo, sino porque en otra ocasión, aquí en la caverna de Platón, dedicaremos un programa en exclusiva a la obra de René Girard, a la obra de este autor francés, recientemente fallecido en 2015, poco conocido en España, pero que desde luego merece serlo. Nada más, agradecemos a todos nuestros oyentes su paciencia, su interés. Recordamos que tenemos un correo electrónico, platonregresalacaverna@gmail.com, y una página en Facebook, Platón Regresa a la Caverna. Nada más, nos despedimos ya. Muchas gracias y sigan leyendo y sigan visitando la caverna de Platón. Muy buenas noches.